y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de ustedes. Es para mí un verdadero privilegio estar aquí y poder compartir las verdades de la palabra del Señor. Es un gozo poder estar aquí sintiendo las caricias del Señor muy cerca de nuestro corazón. Voy a invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Y bueno, quisiera preguntarle, ¿usted me responde sí o no? ¿El buen pastor tiene apóstol? A ver, otra vez. ¿El buen pastor tiene apóstol? Bueno, si tiene apóstol, ¿cómo se llama? Okay. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Ya está? Dice la Escritura. Por tanto, hermanos, somos participantes de la vocación celestial. Considere al apóstol. ¿A quién? Al apóstol y al pontífice de nuestra profesión. ¿Quién es? Jesucristo. Tómenla así. Bueno, miren, el mensaje del día de hoy se llama, o lleva por título, El apóstol del buen pastor. Así se titula. Y bueno, miren, hay muchísimos movimientos que ahora se han puesto a decir que sin apóstol pues no puede haber iglesias, que el apóstol es el encargado de fundar las iglesias, de compartir la palabra, y si no hay un apóstol, pues la iglesia no puede existir. Pero a través de esta doctrina vamos a exponer la base bíblica de un genuino apostolado y del máximo ejemplo que es Jesucristo el Señor, como el apóstol que vino del cielo, que fue enviado del cielo para bendición de nuestras vidas. Vamos a refutar las enseñanzas muy particulares de la luz del mundo, una secta que ha crecido en número, pero que ha tenido una caída espiritual estrepitosa desde antes de 1942. Entonces vamos a entrar a la palabra. ¿Sí? ¿Están listos? Ok. Bueno, fíjense bien. Vamos a comprender los términos. Primero, ¿qué es un apóstol? El apóstol simplemente es un mensajero, es un enviado o es un comisionado. Quiere decir que el apóstol en sí mismo no es una persona que tenga, en su significado, que tenga gran relevancia. Es un sirviente, ¿estamos? O sea, ni siquiera es una persona importante en su significado, sino es el enviado, el mensajero, el mandamás, el veme y tráeme esto. Si entonces no es tan relevante, entonces ¿por qué en estos tiempos le han dado otro carácter? Esa sería una pregunta interesante para hacérselas a los miembros de la luz del mundo. Es un embajador, es un comisionado. En el sentido estricto de la palabra, se aplica a tres individuos, por así decirlo. Primero se le aplica la palabra apóstol a Jesucristo. Fíjense bien, se le aplica a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el siervo que fue enviado del cielo para bendecir nuestra alma. Él teniendo todo el poder, toda la gloria, toda la autoridad, Él se despojó de toda esa gloria y vino a nacer en un pesebre de la forma más sencilla, más humilde, y vino a ejercer un ministerio que durará por los siglos de los siglos, un ministerio que tiene poder para dar vida eterna, el mejor y el más grande de los ministerios. Ahora, Él es el enviado de Dios por excelencia. ¿Quién es? Ahora, no solamente a Jesucristo se le da el título de apóstol. El Señor Jesús también llamó a 12 discípulos que después fueron enviados a predicar su palabra, y a ellos también se les llama apóstoles. Ahora, de esos 12 discípulos, hubo uno que hizo naufragio de la fe. ¿Te acuerdas cómo se llama? Judas, y fue sustituido por otro apóstol. Y después vino el apóstol Pablo, como un apóstol más que el Señor llamó para su obra. Pero también hay otras personas que la Biblia llama apóstoles, y estos son hombres que Dios no llamó a realizar ningún tipo de servicio, sino que fueron infiltrados en la iglesia, empezaron a predicar la palabra, pero la Biblia los llama falsos apóstoles. Estos son falsos ministros del Evangelio que se engañan a sí mismos y engañan a las gentes que los oyen. Tienen cierta elocuencia en sus palabras que hablan, cierto poder de convencimiento, de mover masas. Incluso la gente los sigue de una forma estrepitosa
Sin embargo, esa gente no fue llamada por Dios, no va a ser pagada por Dios, no va a heredar el reino de Dios, porque la Biblia dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto, pero yo les diré, nunca los conocí. Yo no trabajaba con ustedes, yo no los contraté, yo no los llamé, ustedes a sí mismos se llamaron. Ahora, entendiendo entonces que el término apóstol se aplica de estas tres formas distintas, entonces quiero platicarle algo acerca de lo que enseña la luz del mundo. Mire, un pastor de la luz del mundo llamado Leandro Ramírez Aguayo, en un programa televisivo de Casa Cultural Berea, afirma lo siguiente: afirma que no puede existir la iglesia si no hay un apóstol en ella. Dice que los apóstoles son el fundamento de la iglesia actual y primitiva. Y a este modo de interpretación que no está basado en la Biblia, aclaro, se une otro pastor llamado Daniel Mendoza. Este señor dice que Samuel es el ungido de Dios en el mundo y se refieren a él como lo más grande, como lo más excelso que hay en la tierra. Entonces el mundo no puede tener salvación, dice él, ni tampoco vida eterna, porque se requiere forzosamente de un medio que ligue al mundo y a Dios. Evidentemente, para ellos, Samuel Joaquín. Pero ¿sabe qué pasa? Que la Biblia dice exactamente todo lo contrario a esto. La Biblia dice que el único medio de salvación es Jesucristo. Nadie puede hacer ni decir lo contrario. Este señor dice que sin el apóstol de Cristo no puede haber salvación, porque Dios le ha dado potestad a él para abrir las puertas del reino de Dios. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Esto es lo que dicen estos señores. Primero, ellos dicen que no puede haber iglesia si no hay apóstol. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice la Escritura que Jesús es el apóstol. Si esta premisa fuera verdad, entonces como Jesucristo es nuestro apóstol, no se requiere otro tipo de medio para poder alcanzar salvación. Y si alguien dice, bueno, pero es que Jesús se fue, Jesús fue subido al cielo, pues te lo demuestro con la Escritura que Jesús está en medio de su pueblo. Mateo 28, versículo 20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El éxito de la iglesia de Cristo no radica en sus dirigentes, radica en que es Jesucristo el fundamento y el fundador de la iglesia. Hermano, tú y yo no estuviéramos aquí si una mano invisible, poderosa, no nos estuviera ayudando. Así que es una falacia decir que gracias a un hombre tú y yo estamos aquí. Pero es una verdad bíblica decir que gracias a Jesucristo tú y yo estamos aquí. Evidentemente la luz del mundo no se refiere a Jesucristo como el apóstol enviado del cielo, sino a Samuel. Pero quiero decirte que todos los apóstoles de Jesucristo fueron fieles ayudantes del fundador de la obra. Casi todos los otros apóstoles inician con la misma estructura. Todos llegan y dicen lo mismo. Tuve una revelación sobrenatural de Dios. Es que estaba yo dormido y vi un ángel, y el ángel me dijo, tú has sido elegido por Dios, como si fuera la única persona elegida por Dios en la tierra. Y le empiezan a decir a la gente, ¿verdad?, que los escucha, que Dios lo ha destinado para algo especial. Pero son puras mentiras. Primera a los Corintios 3:11, le voy a pedir que abra su Biblia. Nos habla de algo que quiero compartir. Primera a los Corintios 3:11. ¿Ya lo tiene? Ok, obsérvelo por favor, denle lectura ahí. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está, pues, ¿el cual quién es? Ok, ahora fíjese bien, váyase rápidamente a Hechos 20:28. Hechos 20:28. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de ¿quién? Del Señor, la cual ganó por su sangre. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Él la fundó, hermanos.
¿Cómo la fundó? A precio de su sangre preciosa. Cuando Cristo fue llevado al Gólgota y derramó su sangre ahí en la cumbre del Calvario, hermanos, Él nos lavó con su sangre preciosa. Él es el Cordero que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo no fuimos comprados por nadie más, ni siquiera fuimos comprados por oro, por plata o por cualquier otro precio. Tú y yo, la iglesia de Jesús, la paloma hermosa, fue comprada a precio de sangre derramada en el Gólgota. Jesús es el fundador de la iglesia. José María fue un instrumento, un sirviente, pero el fundador es Cristo. Los discípulos, los apóstoles que fueron a predicar a Atenas, a Roma, a Corintio, a todos esos lugares, solamente fueron sirvientes que iban predicando a Jesucristo. Pablo se preocupó por enseñarle a la iglesia que el fundador y el fundamento es Cristo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento del bien. Eso significa que los apóstoles y los profetas tenían un fundamento, y ese fundamento es la piedra que los judíos desecharon. Los judíos agarraron esa piedra y para ellos fue piedra de tropezadero. Jesucristo para el judío es una piedra de tropiezo. Cada vez que los judíos escuchan el nombre de Jesucristo, para ellos es tropezadero. No pueden recibir la palabra que viene de Jesucristo, porque hay una afrenta grande en su vida, en su corazón, porque sus antepasados mataron al autor y al consumador de la vida, lo colgaron en un madero, y eso es un tropezadero para el pueblo judío. Pero para aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, Jesucristo es la piedra fundamental del ángulo. Es perfecta, es eterna, es inconmovible, no la podemos quitar, porque en ella está toda la estructura. Edificamos, sí es cierto, hay pastores, evangelistas, maestros que edificamos todos los días, enseñamos a la iglesia, pero jamás hemos puesto otro fundamento. José María, cuando vio que aquel hombre llamado Aarón estaba desvirtuando la doctrina y estaba quitándole el lugar prominente que le pertenece a Jesucristo, él decidió tomar su Biblia y ir a predicar un evangelio limpio, genuino y santo. Eso es lo que hoy los ministros de la luz del mundo no hacen. Eso es lo que hoy no hacen, porque se llenan las bolsas con dinero, pero engañan a la gente. Les hacen ver que Samuel Joaquín es un Dios. Hermano, Samuel Joaquín es un hombre como tú y como yo, que está ejerciendo un ministerio equivocado, un llamado equivocado. Y no me da miedo decir esto, porque la palabra de Dios rechaza esos falsos apóstoles, esos falsos ministros que han engañado al pueblo. Un día van a comparecer delante de la majestad del Señor y van a ser juzgados. Los ministros que tenemos hoy aquí y los ministros que han dado la vida por predicar el evangelio, ellos un día van a ser coronados por las verdades en salir de los hogares. Un pastor, por más que lo quieras, por más que lo admires, acuérdate, siempre va a ser un ayudador de aquel que es el fundador. El apostolado de un hombre, hermanos, no nos reconcilia con Dios. Eso es una falacia. Ellos no me pueden demostrar con la Biblia, ni pueden demostrarle a nadie con la Biblia que Samuel Joaquín tiene poder para reconciliar al pueblo con Dios. Esa es una falacia. Escuche lo que enseña la Biblia en Romanos 5:8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:11. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. Hermano, tú fuiste reconciliado con Dios. Tú éramos enemigos de Dios antes de conocerlo. Estábamos en graves problemas con Dios, pero el que nos reconcilió lavó nuestros pecados y nos mandó hasta lo más profundo de lo mal, y ya no se acuerda de ellos. Ella no se acuerda, pero ¿sabes qué? Cristo nos justificó. Decir que algún hombre puede justificarte o que algún hombre
hombre puede orar por ti y por esa oración tus pecados son perdonados, es algo que atenta contra la verdad bíblica, es algo que atenta contra Jesucristo mismo, porque Él es el que reconcilia, Él es el que hace posible el perdón. Ningún otro nombre, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo, y el que diga lo contrario sea anatema, porque el evangelio que vino de la gracia no está en Él. Segunda a los Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando. Dios estaba en Cristo, toda la plenitud de la divinidad, hermano, corporalmente habita en Jesucristo. Por eso nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Los judíos no lo recibían y decían, no, es que tú, ¿por qué perdonas pecados? ¿Por qué sanas el sábado? ¿Por qué haces todas las cosas que haces? ¿Con qué autoridad sacas a los mercaderes del templo y azotas las puertas y limpias el templo? ¿Con qué autoridad lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cómo resucitas muertos? Y lo cuestionaban. ¿Sabes por qué los judíos no creían en Cristo? Porque los judíos sabían, estaban seguros que el Mesías tenía que ser Jehová mismo hecho carne, por lo que está descrito en Isaías 9:6. Una vergüenza, es una vergüenza escuchar a esos ministros de la luz del mundo transgiversando Isaías 9:6. Qué pena me da esos ministros que le atribuyen ese versículo de la Biblia. Hasta el más ingenuo de los teólogos puede comprender que Isaías 9:6 está hablando de Jesucristo, el niño que debía de nacer de una virgen, el niño que es llamado Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y estos hombres, ¿sabes a quién atribuyen Isaías 9:6? A Samuel Joaquín. Eso es una aberración, es una falacia. ¿Sabes qué es lo peor? Que la gente les cree eso. Dios nos reconcilia. Ahora quiero pasar a lo siguiente, fíjate. Aquí en el Buen Pastor sí tenemos un apóstol. Aquí en el Buen Pastor sí tenemos un apóstol que va delante de nosotros. Y te voy a decir quién es ese apóstol que ha ido adelante de nosotros desde 1942. Este apóstol es invisible, pero nosotros hemos caminado como viendo al invisible todos estos años. Es cierto que hemos tenido carencias, pero ¿sabes por qué hemos tenido carencias? Porque nosotros somos vasos de barro, para que la gloria no sea del vaso, sino que sea de Dios. Dios ha permitido que tengamos carencias. Nos cuesta pagar un terreno, nos cuesta hacer muchas cosas, pero ¿sabes por qué? Porque Dios ha permitido que muchas de esas cosas sean así, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros, para que la gloria sea de Cristo y no de los ministros, sino que sea de Dios. Dios ha pastoreado esta iglesia desde 1942. Él es el apóstol y el pontífice de nuestra vida. La Biblia dice, hermanos, que cuando Moisés salió de Egipto, ¿te acuerdas? Iba saliendo de Egipto y el pueblo iba atrás. Y dice en Hebreos que Moisés caminaba como viendo al invisible. Ahí iba Moisés caminando con su mano arriba, como si el Señor lo llevara de la mano, porque dice en Isaías, yo soy Jehová tu Dios, que te llevo con mi mano derecha te tomo. Y ahí iba Moisés caminando y hubo obstáculos, claro que hubo obstáculos. De repente llegó un momento donde estaban frente a la mar y atrás de ellos venía el ejército de Faraón. Pero ¿sabes qué? Moisés estaba caminando al lado del Señor y le dijo, Señor, ¿a dónde vamos? Y el Señor le dijo, dile al pueblo que marche, sigan adelante, pero está la mar. Decía yo en uno de los coros, está la mar, pero si tú me dices, ven, yo voy. Y así se fue el pueblo de Israel atrás de Moisés, siguiendo la voz del Señor, y el mar se abrió. Y cuando el mar se abrió, pasó el pueblo de Israel por el medio. Y cuando el pueblo de Israel ya estaba del otro lado, Dios hundió a sus enemigos allí. Y entonces se levantó un cántico maravilloso. Todo el pueblo empezó a decir, digno eres, Señor, digno eres de la honra, de la gloria, de la alabanza. Hundiste a nuestros enemigos, nos has dado victoria, has levantado, Señor, nuestras vidas, nos sacaste de Egipto con mano fuerte, con brazo encendido. Alabado sea tu nombre, Señor. Jesús es el apóstol de esta iglesia. Jesucristo es el apóstol de toda la tierra. Escuchen cómo dice Revelación 5:9. Dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos,
porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, y todos se unían en alta voz diciendo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza, y todas las criaturas que estaban en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, en la mar, y todas las cosas que en los aires decían: el que está sentado en el trono y el Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre. Amén. Este es el apóstol que adoramos, el invisible, al que se le rinde tributo. Si alguna de las personas que me está oyendo está o ha pasado un momento de confusión en su vida, yo le invito a que acuda a las verdades bíblicas. Si en algún momento te has visto tentado a idolatrar a una persona o a pensar que esa persona es lo mejor de lo mejor, quiero decirte que lo mejor de lo mejor se llama